Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Mi nombre es Elizabeth y en esta oportunidad les voy a enseñar a calcular las medidas de tendencia central. Entonces, empecemos de lleno. Se preguntarán qué son medidas de tendencia central. Si observamos las características que presentan múltiples distribuciones de frecuencia, una de sus características es que los datos se acumulan alrededor de un valor central, situado entre los dos extremos de la variable el cual se encuentra en estudio. En la investigación, ese valor se conoce como una medida de tendencia central, ya que generalmente este valor está localizada en el medio o en el centro de una distribución. Además, la capacidad de localizar un punto de tendencia central para el investigador es muy útil, ya que podrá reducir un montón de datos o una masa de datos a un simple valor cuantitativo que va a llegar a ser comprendido. Además, esta podrá ser comunicado a otras especialidades, ya que el centro de una distribución puede ser definido de distintas maneras. Habrá también diferentes medidas de tendencia central. Por ello, en este video vamos a analizar las medidas de tendencia central que generalmente se emplean. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a ver? Vamos a ver la media aritmética, también conocido como el promedio, la mediana, la moda y finalmente el cuartil. Ahora veamos la media aritmética o el promedio para datos no agrupados. Para datos no agrupados, la media de una muestra es la suma de todos los valores dividido entre el número total de los mismos. Entonces, para hallar la media aritmética vamos a tener la siguiente fórmula, esta de acá, que nos indica precisamente sumar los valores que nos dan y dividir entre la cantidad de datos. Entonces, vayamos con un ejemplo. El ejemplo nos dice, una muestra de 6 docentes recibió la siguiente cantidad de bonificación el año pasado. 1800, 1500 y así nos dan los 6 datos. Nos pregunta, encuentre el promedio de bonos para los 6 docentes. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente sumamos todos los datos que nos dan y dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. Realizando la operación, en el numerador obtenemos 10.700 y en el denominador dividido entre 6, ¿no es cierto? Y realizando esta operación nos sale 1783.3. Entonces, cada docente en promedio ha recibido 1783.3 soles. La mediana, a diferencia del promedio o la media aritmética, lo que busca es dividir la cantidad de observaciones en dos mitades iguales. Entonces, vayamos con la mediana para datos no agrupados. Para datos no agrupados es muy sencillo, súper sencillo. Sin embargo, les voy a presentar con dos casitos. Cuando n es impar, el número de datos es impar. ¿Cómo vamos a hallar la mediana? Vamos a hallar la mediana con la posición relativa de n, cantidad de datos, más 1 entre 2. Y pues para el segundo caso veremos cuando n es par. Primero veamos el primer caso. Para ello veamos un ejemplo. Nos dice, calcule la mediana para las edades de una muestra de 5 estudiantes. Y ahí tenemos las edades de los 5 estudiantes. ¿Cómo hallamos la mediana para datos no agrupados cuando n es impar? En este caso, n es impar, porque tenemos 5 datos. Bien, la posición relativa de n más 1 entre 2. Entonces tenemos n, ¿cuánto es? 5. Muy bien, tenemos 5 datos. 5 más 1, 6. Entre 2, 3. Entonces, busquemos las posiciones. Por acá tenemos 1, 2, 3. Para ello, el orden de nuestros datos es fundamental. ¿Ya? Primero tenemos que ordenar los datos, pues acá ya lo teníamos ordenado. Entonces, ahora sí, empecemos a contar. 1, 2, 3. La posición relativa de n más 1 entre 2. En este caso, 3, ¿no es cierto? 21. Y un truquito. ¿Qué hacemos? Si nos dan este tipo de ejercicios, simplemente lo único que hacemos es ir eliminando los costados. Quiere decir, chao, chao, ¿no es cierto? Finalmente con este. ¿Qué nos queda? El dato central. ¿Y quién es ese dato? 21. Pues ese es la mediana para este caso. ¿Qué les parece si vamos con el segundo caso? Cuando n, el número de datos, es par. Nos dice que la mediana vamos a hallar con la posición relativa de n entre 2, más sumado
con la posición relativa de n entre 2 más 1. Y todo eso dividido entre 2. Entonces realicemos primero con la fórmula, luego de manera práctica, ¿ya? Entonces tenemos la posición relativa de n entre 2. Recordemos que n es 6. Entre 2 sería 3. ¿Y cuál es la posición relativa? Ojo que acá ya tenemos ordenados los datos, pero nos daban desordenado. Entonces la posición relativa de 3, 1, 2, 3. Tenemos 20. Listo. ¿Más quién? Más la posición relativa de n entre 2 más 1. n entre 2 había sido 3 más 1 es 4. ¿Y cuál es la posición relativa? 1, 2, 3, 4. Y tenemos más 22. Dividido eso entre 2. ¿Y eso cuánto nos da? La operación nos resulta 21. Excelente. ¿Y cuál es un truquito para resolver de manera fácil? De manera easy, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ¿qué hacemos? Igual que el anterior, eliminamos ambos costados. Eliminamos esta con esta con esta. Y si elimino esta con esta, no me va a quedar nada. Pues entonces lo dejo los dos centrales. ¿Y qué hago? Va a ser la semisuma de estos dos valores. ¿Qué quiere decir? Voy a sumar 20 más 22 y lo voy a dividir entre 2. ¿Y cuánto me sale? 21. Y me sale igualito. La moda. La moda se define como aquel valor o valores que más se repiten o que tiene mayor frecuencia entre los datos que se han obtenido en una muestra. Cuando graficamos las frecuencias es posible que observemos moda o modas. Por ello, una distribución de datos pueda que sea amodal, que no tiene moda, unimodal, que tiene solo una moda, bimodal, que tiene dos modas, o polimodal, que tiene dos a más modas. Veamos la moda para datos no agrupados. Encontrar la moda para datos no agrupados es la más sencilla que puede haber, ya que podemos hallar la moda simplemente observando qué dato se repite más. Entonces vayamos con el siguiente ejemplo para entender. Nos dice, las puntuaciones de 10 estudiantes son 80, 82, 83, 80, 82, 80, 80, 72, 80 y finalmente 80. ¿Cuál es la moda? El dato que más se repite. ¿Y cuál es el dato que más se repite? Exacto, el 80. Y simplemente, eso es la moda. Ahora veamos los cuartiles. Recordemos que la mediana divide la cantidad de observaciones en dos mitades iguales, Y aún a esas dos mitades iguales podemos dividir en dos mitades iguales también. Ahí tenemos la división. Entonces obtendremos 4 divisiones iguales. A esas divisiones, a cada una de las divisiones, se llaman cuartiles. Entonces por acá tendremos el cuartil número 1. Por acá tendremos el cuartil número 2. Y por aquí tendremos el cuartil número 3. Y recordemos que el cuartil 2 y la mediana son iguales. Entonces los cuartiles vamos a denotar con la letra Q mayúscula sub J. Y J va a tomar los siguientes valores: 1, 2 y 3. Ahora entonces vayamos con los cuartiles para datos no agrupados. Veremos dos casos también. El primer caso veremos cuando n, el número de datos, es par. Y en el segundo caso veremos cuando n es un número impar, cuando el número de datos es impar. Pues veamos para acá entonces. Cuando n es par, vamos a hallar el cuartil que nos pide reemplazando la siguiente fórmula. Y para el segundo caso vamos a reemplazar la fórmula cuando n es impar. ¿Vale? Entonces vayamos con el primer caso. El ejemplo nos dice número de hijos de 40 familias. 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos y 4 hijos. Y ahí tenemos la frecuencia. Muy bien, entonces nos piden hallar el cuartil 2. ¿Cómo hallamos el cuartil 2? Simplemente reemplazando esos datos. La posición relativa de J multiplicado por n entre 4. ¿Y quién es ese? J en este caso es 2. Recordemos que J siempre va a trabajar con los datos o valores iguales a 1, a 2 y a 3. Entonces, por acá tenemos J en este caso es 2. N es 40. Tenemos 40 por 2 entre 4. Nos queda 20, ¿no es cierto?
20. ¿Y dónde está ubicado 20? La frecuencia absoluta acumulada lo vemos. Hasta acá. Aquí lo contiene a 20, ¿no es cierto? ¿En qué posición está? En el 2. Muy bien. Más este mismo valor, pero aumentado en 1. En este caso nos salió 20. Más 1, 21. ¿Dónde está concentrado el 21? El 21 también está concentrado en el 2. Entonces tenemos más 2 por ahí. Entre 2. Y sabemos, 2 más 2, 4. Entre 2, 2. Perfecto. Entonces sería el cuartil 2 está en el número de hijos, que es igual a 2. Muy bien. Ahora veamos el segundo caso, cuando n es impar. El número de datos es impar. Consideremos el ejemplo anterior, pero sin embargo, número de hijos de 39 familias. Y nos pide hallar el cuartil 1. ¿Cómo hallamos cuando n es impar? Simplemente ubicando la posición relativa de n más 1 dividido entre 4 y multiplicado por j. J, recordemos que toma los valores de 1, 2 y 3. Excelente, entonces vayamos con el reemplazo de nuestros datos. N en este caso es 39, más 1, 40. Entre 4, 10. Por J, que en este caso sería 1, va a ser igual, sigue siendo 10. Pero 10, ¿dónde está contenido? Vamos a valernos de nuestra misma tabla porque estamos trabajando con el mismo, ya, sino que los valores son diferentes. Muy bien, entonces 10, ¿dónde está contenido? En la primera fila. Entonces, el valor que va a tomar es 0. De esa manera, hemos hallado el cuartil número 1. Y así de sencillo se halla el cuartil para datos no agrupados. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal para que así YouTube te notifique cada vez que suba nuevos videos. Te veo en la próxima.